días, 8 de la mañana, es el mensaje clave para el 2024. La mirada ya está puesta en un Joe Biden que ahora mismo estaría viviendo en el inicio de la pesadilla Biden. El punto fundamental que mira ahora mismo el mercado es empezar a ver cómo 2024, cuyo año va a estar muy marcado por lo que pase en el mes de enero, empieza a virar hacia una economía estadounidense que llega en el momento clave para Biden por las elecciones de noviembre del 24 a su momento cumbre, a lo cumbre, a la baja. Miren el gráfico de la GDP Now de la Fed Atlanta, actualización de las últimas horas, en el que se ve cómo la economía estadounidense acaba de hacer un giro, boom, pum, pum, hacia abajo. Fed Atlanta, miren el movimiento, no del estimado por parte del mercado, sino de la propia Fed Atlanta, en un movimiento ya cayendo al entorno del 1%, 1,3% de crecimiento, desde más del 2% que ha tocado en el dato que se espera trimestral para la economía estadounidense. Está estallándole a Biden en su mayor pesadilla, que es que la crisis económica, que la recesión llegue justo cuando el elector tiene que poner el voto. Pum, 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 pum. Economía estadounidense, pum, hacia abajo. En el movimiento en el que ahora todavía es desaceleración, pero que camina claramente a un entorno recesionario en el primer semestre del 2023, sobre todo impulsado, dice el GDP Now de la Fed Atlanta, porque la demanda global está ralentizándose a marchas forzadas. De tal manera que últimas semanas, economía estadounidense, Biden, voilà, hacia abajo, incluso cruzándose ya más abajo del consenso del mercado de Bloomberg, que estaría apuntando un entorno también de 1,33, un entorno del entorno de 1,3, 1,4% de la economía estadounidense. El último dato le pone a Biden ante su mayor pesadilla, que no es solo la geopolítica con Israel, con Ucrania, donde empieza a no haber dinero y tiene que ir al Congreso a pedir 60.000 millones, sino que el entorno claro, bueno, sí que hay dinero porque van a imprimirlo, pero no lo tienen, no se lo aprueban, sino que la pesadilla Biden empieza a coger cuerpo económico. Is the economy stupid? Decían en las elecciones en los 90 alrededor de cómo la economía podía marcar definitivamente la carrera, el rush final electoral, en este caso de Biden. La pesadilla Biden, que va cogiendo cuerpo en torno a una economía estadounidense que empieza a notar los vaivenes de una demanda interna que se le marcha, que se agota. O si hay bajada de tipos de interés en el primer semestre, o la economía estadounidense, al ritmo que va el proceso de desaceleración global y de demanda interna, estaría en una situación muy complicada para no entrar en un terreno recesionario. La pesadilla Biden, que también se va viviendo en Asia. Miren el siguiente gráfico, hemos conocido los datos la última noche, hace unas horas, alrededor del Caixin Servicios PMI en China. Este sí empieza a recuperar 51,5 frente al 50,5 que se esperaba y el 50,4 que venía de previa. Servicios PMI Japón, 50,8 frente al 51,7 que venía anterior. Hong Kong, 50,1 frente al previo de 48,9. China, cogiendo cuerpo, cogiendo fuerza. India cae del 58,4 al 56,9 en servicios, en el PMI de servicios. Ventas minoristas en Singapur, menos 0,8 frente al previo de menos 1,6, marcándonos la ralentización de la economía global. Ventas anualizadas, menos 0,1 frente al forecast, a la previsión del más 0,2. Miren el siguiente gráfico que nos marca también Bianco Research sobre la perspectiva de algo que tenemos en una fotografía muy parecida a lo que había sucedido en otra época de la historia, 1964. En aquella ocasión, las 5 principales empresas tuvieron una concentración en el S&P 500 mayor todavía que la que ahora mismo tienen las 7 magníficas, AT&T, General Motors, Exxon, IBM y Texaco, marcando 27,60, 25,72, la mayor concentración alrededor del S&P 500 por parte de un grupo de empresas. Ahora lo que tenemos es el movimiento de las 5 principales empresas por capitalización en Estados Unidos, conformando el 25,72%. En ese entorno, fotografía clave de cuál es el riesgo que hubo en 1964 sobre una tan abultada concentración, que el movimiento de caída de las compañías
significó también el movimiento de caída del conjunto del mercado. Otra de las pesadillas de Biden en este entorno. Un movimiento en el que el mercado le deje de lado, le abandone, le olvide y espere al final de las elecciones presidenciales. No es lo normal, el GPS no dice eso. Vamos a ver cómo se va configurando. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera Morgan Stanley dice la pesadilla de Biden tiene número clave. Número clave. Y el número clave no es otro que el 3.500. JP Morgan, sus analistas apuntan a estas horas sobre la importancia que tiene en este entorno, que el SP500 aguante o no, por la pesadilla Biden, por lo que puede suponer en año electoral para Biden tener un SP500 que desde los entornos actuales se desplome al entorno del 3.500. JP Morgan apunta del way back, de la vuelta atrás del SP500 para volver a testear el mercado bajista y los mínimos. Ojo a la fotografía. Lo que ya no es una caída del 10 y del 15%, estaríamos viendo un desplome como el de 2022. JP Morgan dice, va a ser clave enero, va a ser clave el primer trimestre, porque la clave fundamental es que, dice, se van a volver a testear los 3.500 puntos. Todo eso en un entorno en el que hay una nueva cancioncilla en el mercado. Oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin. ¿Por qué? Porque el inversor se da cuenta de que ese papel que le imprimen empieza a acercarse al valor del billete del Monopoly. Porque se empieza a dar cuenta de la tremenda deuda pública emitida en el mundo que lleva a las monedas a que no valgan nada. Y porque el inversor empieza a ver que quiere algo tangible, algo que valga, algo que sepa que va a valer a futuro. Y en ese entorno, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin, oro, Bitcoin. Fíjense, porque si vemos en el gráfico cómo se está comportando oro en este entorno, esta mañana 2033, ayer llegó a tocar 2150, estaría en el nuevo máximo, fíjense aquí arriba, en el nuevo máximo, superando sobre todo lo que sucedió en el coronavirus. Tenemos una fotografía clara en la que oro y Bitcoin juegan como papel fundamental para que el inversor sepa que tiene algo que de verdad tiene valor alrededor de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el dólar, con la emisión de la deuda y cuál sería el valor real tanto del dólar como del euro en un entorno de deuda superada todos los límites que se habían puesto gobiernos como cuando ahora en Alemania necesita hoy aprobar de manera urgente con el gobierno de coalición o 45.000 millones o se acabó. Es decir, hemos llegado al punto que ni Alemania tiene dinero. Hablemos claro. No tiene dinero. Necesita imprimir dinero, necesita pedir dinero, necesita rellenar un presupuesto que, bueno, por labores jurídicas. No. ¿Qué tribunal constitucional? Si te has saltado todo para poder aprobarlo. En ese entorno, inversor, oro y oro en vena. Eso sí, piensen en las últimas horas el movimiento sobre todo de recuperación a la baja que ha tenido. Pico arriba, muy claro, ya hay nuevo techo y a partir de ahí a intentar ver si se puede volver otra vez a jugar esa fase alcista. El otro punto fundamental, lo están viendo en las últimas jornadas, Bitcoin, recuperando sobre todo ese terreno alcista. Vamos a ver hasta dónde, pero los 70.000, los 60 y pico mil, empiezan a estar en la mirada, lejos todavía, pero en la mirada. 41.625, 41.979 es el máximo, el tope en el que se ha tocado hoy, en el que ha golpeado hoy Bitcoin. ¿Por qué? Valor refugio. ¿Por qué? Por si hay un movimiento de crisis de deuda. Y si hay un movimiento de crisis de deuda, refugio y más refugio. Y en ese entorno de refugio y más refugio, juega sobre todo una fotografía clara de que hay que estar seguro de que lo que tiene fundamental en este entorno. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo se está encarando, cómo estamos encarando la llegada y la salida en materia demográfica de una generación que sale de una generación que no termina de llenar en puestos de trabajo esa fotografía del mercado. Informe clave de McKinsey alrededor
de cuánto significaría de aumento del Producto Interior Bruto que trabajadores que estarían sin trabajo, de los más altos, cerca de la jubilación o jubilados, volvieran a entrar al mercado de trabajo. 55 prejubilados, 66 jubilados, 60-65. No son nativos digitales. Ya. ¿Y los que están qué? Muy nativos digitales. Tócame un Excel. Uy. Fíjense lo que nos está presentando McKinsey. El Producto Interior Bruto de los países crecería entre un 2 y un 15% anual GDP, Producto Interior Bruto. Le repito, entre un 2 y un 15%. Es decir, tenemos rehabilitado de presidente del gobierno a Joe Biden en Estados Unidos. Sin embargo, hay una pseudopolítica en la que alguien con 55 años no puede estar al frente, no puede reencontrarse con el trabajo, no puede volver al puesto de trabajo, se le ve como, bueno, si ya está fuera del mercado, cuidado que estamos cometiendo un error histórico. Y que además, gran parte de las políticas laborales, si lo que buscamos es el crecimiento total de la economía, deberían reenfocarse en recuperar el talento, no precisamente en los 23 años, sino en los 55. Producto Interior Bruto que llegaría, por ejemplo, a la economía surcoreana, alta. Dicen, no son nativos digitales. ¿Y qué pasa? ¿Que en Corea del Sur tenían el móvil antes que los niños o qué? 14,7% de crecimiento del Producto Interior Bruto interanual si hubiera un movimiento de reentrada de una masa laboral que se ha quedado fuera con llegan nuevos. Y dicen, pero ¿y si yo sé más que ellos? Pero no eres nativo digital. ¿Pero qué nativo y qué digital si lo va a hacer toda la inteligencia artificial? En este entorno, 14,7%, China 13%, Japón 8,6%. Miren qué bien le vendría a Alemania un cambio de política laboral en el que el objetivo o uno de los objetivos fundamentales fueran joven, que entraran al mercado laboral, que volvieran al mercado laboral, más 55 años, 8,1% de crecimiento del Producto Interior Bruto de manera anual, según McKinsey. Miren si nos estamos equivocando en políticas laborales, miren si nos estamos equivocando a la hora de enfrentar y de afrontar el cambio demográfico salvaje, de afrontar es que ni lo están afrontando, que se está llevando o estamos llegando a vivir. Estamos descartando una mano de obra, según McKinsey, en el que esa parte de mayor talento, sobre todo en la fase final de la vida laboral, puede aportar a la empresa, descartándola cuando son el elemento fundamental para aportar valor añadido al conjunto de la economía. Bueno, este gráfico en Estados Unidos está siendo elemento clave. En Europa es que están todavía con el eco, no se enteran de nada. Pero en Estados Unidos está siendo ya elemento fundamental para intentar ver de qué manera se están equivocando en la política laboral a la hora de introducir una parte de sesgo de talento a la hora de llegar al final de la vida laboral. No todo es edad. A veces la edad aporta ese talento en conjunción, sobre todo con las nuevas generaciones que entran al mercado laboral. El informe es espectacular y plantea cómo hay un error de base en la política laboral, es decir, en el mecanismo sobre el que se estaría mirando de qué manera hay un crecimiento mayor del Producto Interior Bruto relacionado con la demografía en un momento como el actual en el que las nuevas generaciones escasean en una mano de obra que sí te pueden cubrir en una reformulación de su puesto de trabajo personas que están ahora mismo en el final de su vida laboral. Lo más destacado es Corea del Sur, porque no estamos hablando de una economía solamente manufacturera, sino en una economía de crecimiento a través de la base tecnológica. Por lo que, cuidado a la fotografía que nos está dando McKinsey alrededor de cómo se está produciendo un error clave a la hora de mirar cómo tiene que ser la conjunción de la entrada de las nuevas generaciones en un momento en el que la demografía no permite tampoco una transición totalmente ordenada de 1-1-1-1,
sino que se necesita un buen brebaje entre ambas generaciones para conseguir entre un 2 y un 15% de crecimiento que podríamos estar añadiendo al Producto Interior Bruto en determinados países. Francia 4,8, Italia 5,4, Brasil 4,7, México 4,8%, Singapur 7%, Estados Unidos 7,2%. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que hemos dejado de lado a esta generación, aun sabiendo que el crecimiento iba a estar disparado y no sobre la base del endeudamiento como lo tenemos ahora mismo? Vamos a claves y luego veremos también aquí en territorio nacional a Urtasun, a Bolaños,